Antes de comenzar a construir modelos o hacer análisis complejos, debemos asegurarnos de que nuestros datos están en las condiciones adecuadas. ¿Alguna vez han escuchado la frase garbage in, garbage out? Pues eso aplica perfectamente en Machine Learning, ciencia de datos o analítica de datos. Si los datos que usamos están sucios o mal estructurados, los resultados también lo estarán, por más sofisticados que sea el algoritmo que utilicemos. Por eso, hoy vamos a hablar de una etapa fundamental del análisis de datos que es el preprocesamiento y preparación de los datos. Esta etapa, que se suele ubicar entre el segundo y tercer paso en cualquier ciclo de vida del aprendizaje automático, consiste en una serie de técnicas que nos permiten limpiar, transformar, organizar y estructurar los datos antes de analizarlos o introducirlos en un modelo de aprendizaje automático. Se trata de detectar errores, valores atípicos, datos faltantes, formatos inconsistentes y corregirlos o tratarlos adecuadamente. En los diferentes ciclos de vida, estas etapas reciben nombres también diferentes que pueden considerarse sinónimos. Aquí, en esta diapositiva, vemos 4 nombres con los cuales puedes ubicar esas etapas. Cada alguna quizás tendrá alguna variante muy pequeña, pero en general se podrían considerar que son sinónimos y que persiguen el mismo objetivo: tener datos apropiados, datos de calidad para un mejor análisis, tanto exploratorio, predictivo y en este caso en nuestro interés, que es el predictivo. Un buen preprocesamiento puede marcar la diferencia entre un modelo mediocre y uno excelente. Recuerda la frase garbage in, garbage out. Por lo tanto, esta etapa es crucial para que el análisis exploratorio, descriptivo y predictivo tenga sentido y nos ayude a encontrar patrones reales en los datos, porque los datos en bruto son solo el punto de partida. El verdadero valor aparece cuando lo sabemos limpiar, entender y transformar. De acuerdo a algunos autores como Luengo y otros, en su libro Big Data Preprocessing, las técnicas de limpieza y transformación que conforman a la etapa de preprocesamiento se pueden dividir en 3 grandes líneas, que son: 1. Preparación de los datos; 2. Reducción de los datos; y 3. Datos no balanceados. Cada una de estas categorías contienen otras subcategorías en las cuales nos podemos encontrar diversas técnicas. La literatura en este sentido ha desarrollado una gran cantidad de técnicas para tratar cada vez de manera más eficiente los problemas que presentan los datos hoy en día. A continuación veremos cuáles son esas subcategorías de cada una de estas etapas. La primera categoría, conocida como preparación de los datos, se puede definir como el proceso de limpiar, transformar y estructurar los datos de manera que estén listos para el análisis o el modelado. Es una etapa fundamental en cualquier flujo de trabajo de análisis de datos, ciencia de datos o aprendizaje automático. Pero, ¿qué incluye la preparación de datos? Dentro de la categoría de preparación de los datos nos podemos encontrar otras técnicas que son limpieza, transformación, integración, normalización, datos perdidos e identificación del ruido. Observa que esta última etapa lo único que hace es identificarlo, no tratarlo. La limpieza de datos consiste en corregir errores, eliminar información incorrecta y reducir detalles innecesarios. Es una parte fundamental de la preparación de datos, ya que muchas veces se superpone con otras técnicas del preprocesamiento. Además, incluye tareas como detectar discrepancias o datos que no tienen sentido, lo cual a veces requiere revisión humana para comprender el contexto original. Por lo que respecta a transformación de datos, en esta etapa los datos se convierten o consolidan para hacer más eficiente el análisis o modelado. Las subtareas comunes de transformación son suavizado,
construcción de características, agregación o resumen de datos, normalización, discretización, generalización. Estas tareas suelen tratarse como procesos independientes, pero forman parte de una familia más amplia de técnicas de preprocesamiento. Tareas que requieren, por ejemplo, supervisión humana como la generación de nuevos atributos, la generalización de conceptos como convertir fechas en años, ajustes personalizados según el tipo de datos, especialmente los datos categóricos. Por lo que respecta a la integración de datos, esta consiste en fusionar información proveniente de múltiples conjuntos de datos. Es un paso clave para construir una base de datos unificada y coherente. Debe realizarse con cuidado para evitar redundancias e inconsistencias. Las operaciones comunes en la integración de datos son identificación y unificación de variables y dominios, análisis de correlación entre atributos, detección y eliminación de tuples duplicadas, resolución de conflictos en los valores provenientes de distintas fuentes. Por lo general, esta técnica se usa principalmente en aquello que le llaman información multimodal, cuando las fuentes que integran nuestro problema pueden ser hasta distintas tipos como son video, audio, imágenes, entre otros. La normalización de los datos. Esta se enfoca principalmente en la unidad de medida que tiene una influencia muy significativa en el análisis de datos. Por ello, es importante que todos los atributos utilicen la misma escala o rango común. ¿Por qué es importante normalizar? Bueno, para evitar que un atributo domine sobre otros por su magnitud. Imagínate que tienes un atributo denominado edad y otro denominado salario. Está claro que el atributo denominado salario va a predominar o va a tener más influencia que la edad. Asimismo, esto nos permite el tratar de normalizar, igualar el peso de los atributos en el análisis. Esto es especialmente útil en métodos de aprendizaje estadístico y modelos predictivos. La normalización permite comparaciones más justas y mejora el rendimiento de los algoritmos. La imputación de los datos perdidos o valores faltantes es una subcategoría dentro de la categoría de preparación de los datos. Esta es una técnica de limpieza de datos que busca completar los valores perdidos con datos estimados de forma razonable. Este tema ya lo hemos visto en otras unidades. En la mayoría de los casos, es preferible rellenar los valores faltantes con una estimación adecuada en lugar de dejarlos en blanco. ¿Por qué es importante esta técnica? Bueno, porque mejora la calidad del conjunto de datos. Esto implica que evita sesgos o errores en el análisis. Asimismo, permite utilizar algoritmos que no admiten valores nulos. La imputación puede hacerse con promedios o medianas, valores más frecuentes, técnicas o estadísticas o inclusive técnicas de aprendizaje automático que se han diseñado para hacer imputación de este tipo de datos. La última etapa dentro de la preparación de los datos es lo que se llama como detección o identificación de ruido, que también se le suele conocer como suavizado en el proceso de transformación. El objetivo principal de esta etapa, como su nombre lo dice, es solo detectar errores que son aleatorios o variaciones no deseadas en una variable medida. Es importante aclarar que, como lo dije antes, solo se centra en la detección, no en su eliminación. Cuando se aborda su eliminación, entonces cae dentro de otra categoría del preprocesamiento de los datos que se llama técnicas de reducción de datos, como la selección de instancias. Una vez detectado el ruido, se puede aplicar un proceso de corrección o ajuste según el contexto y los métodos disponibles. El segundo tipo de preprocesamiento de los datos es la denominada reducción de los datos, y esta etapa consiste en aplicar técnicas que generan una versión reducida de los datos originales manteniendo su información esencial. Algunos le llaman consistencia. Esta se usa para hacer el análisis más rápido y eficiente, por obvias razones, ya que se reduce el conjunto de datos tanto en número de filas como en columnas. También, principalmente, tiene un impacto en los algoritmos, ya que mejora su precisión al eliminar ruido y redundancia, es decir, esos datos que se suelen repetir.
Sus beneficios, pues es menor tiempo de preprocesamiento, menor complejidad computacional, mayor claridad de los patrones de los datos. Los tipos de reducción de datos se van a clasificar en tres tipos, los cuales veremos a continuación. Los tipos de reducción de los datos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Una, que es la reducción de la dimensionalidad, es decir, aquellos algoritmos que buscan eliminar las columnas denominadas, recuerden, en esta etapa ya como atributos o características, ya sea haciendo una selección de características o una extracción de características. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, selección de características es aquella que puede considerarse que elimina aquellos atributos que no me pueden ser útiles, como puede ser una fecha, puede ser un nombre. La extracción de características también reduce el conjunto, sin embargo, lo que logra es que ese dato sufre una transformación matemática. El segundo tipo son la reducción de instancias, que son aquellas en las que se eliminan, digamos, que las filas o los ejemplos. También puede ser otra forma de generación de instancias. Y finalmente, la última etapa es la que le llaman discretización. A continuación veremos definiciones de qué significan cada una de estos subtipos de reducción de los datos. Cuando los conjuntos de datos crecen en número de variables o atributos o instancias, los algoritmos de aprendizaje automático enfrentan dificultades. ¿Qué ocurre? Bueno, aumenta el costo computacional, disminuye el rendimiento de los algoritmos y asimismo esto implica que se vuelve más difícil encontrar patrones útiles. Este fenómeno, asociado al número muy grande de atributos o columnas, se le denomina el problema de la dimensionalidad y es una de las principales barreras en el análisis de grandes volúmenes de datos. La solución frecuente son aplicar técnicas que reducen precisamente la dimensionalidad, que como ya dijimos en la diapositiva anterior, pueden ser de dos tipos. A continuación veremos cuáles son esos. Una forma de reducir la dimensionalidad es por medio de la selección de características. Este es un proceso que permite identificar y eliminar información irrelevante o redundante del conjunto de datos. Cuando aplicamos este proceso, lo que logramos es obtener un subconjunto de características, es decir, de atributos, que describe bien el problema sin perder información clave. Esto nos permite mejorar la capacidad de generalización del modelo, reduce el riesgo del sobreajuste, evita correlaciones accidentales entre variables, disminuye el espacio de búsqueda, haciendo el aprendizaje más rápido y eficiente. Asimismo, reduce el consumo de memoria. Es una técnica fundamental para trabajar con conjuntos de datos de alta dimensionalidad. Existen problemas donde la dimensionalidad sobrepasa los 2 millones de atributos. Otra forma de abordar el problema de la dimensionalidad es la extracción de características. Es posible que suenen similares, pero tienen características muy particulares. Si bien la selección y extracción buscan reducir, cada una trabaja de un modo diferente y devuelve algo diferente. Por ejemplo, en la extracción de características se crean nuevas combinaciones de ellas para generar un nuevo conjunto reducido de variables. Esto significa que si en un conjunto de datos tenías atributos como sexo, edad, salario, cuando tú aplicas una extracción de características te va a generar un nuevo atributo que posiblemente sea una combinación de esos tres. ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, se combinan las características originales según ciertos criterios. Las nuevas características pueden representar mejor la estructura del problema, pero hay que mencionarlo, han perdido su significado. Las técnicas comunes de extracción de características son análisis factorial, análisis de componentes principales. Los métodos más recientes aprovechan las relaciones no lineales y consideran propiedades geométricas y estructura de los clústeres en los datos. Dentro de la categoría de reducción del conjunto de datos nos encontramos con la reducción de instancias, es decir,
la técnica anterior hablaba sobre la reducción a nivel de columnas o atributos y este va a ser a nivel de filas, lo cual se le conoce como reducción de instancias. Y este busca reducir el tamaño del conjunto de datos sin perder la calidad del conocimiento que pueda obtenerse. Se usa principalmente para minimizar el impacto computacional en algoritmos de modelado, asimismo para optimizar el tiempo de procesamiento y el uso de recursos. Este se aplica eliminando instancias redundantes o poco representativas. Algunas veces también se aplica otra técnica que se generan nuevas instancias más representativas que sustituyen a las actuales. Es una práctica muy común en sectores como los servicios financieros, donde se trabaja con grandes volúmenes de datos y se requiere eficiencia sin perder precisión. Una técnica de reducción de instancias se le llama selección de instancias, y esta lo que hace es seleccionar un conjunto, o mejor dicho, un subconjunto representativo de instancias a partir de un gran conjunto de datos para ser utilizado en un algoritmo de aprendizaje automático. Con ello, lo que se busca es reemplazar el conjunto original sin perder calidad. Este subconjunto que reemplaza al conjunto original se espera que sea de menor tamaño. Esto tiene la ventaja de que permite mantener el rendimiento del modelo independientemente del algoritmo utilizado. Al mismo tiempo, cuando se reduce este conjunto, lo que estamos haciendo es eliminar ruido y redundancia, es decir, estamos haciendo también un proceso de limpieza. En grandes volúmenes de datos y en algunos algoritmos, principalmente aquellos basados en el vecino más cercano, es una de las técnicas más utilizadas. Una buena selección de instancias mejora el rendimiento, reduce el tiempo de procesamiento y mantiene la calidad del aprendizaje. Más allá de seleccionar datos, existen otras estrategias que se llaman generación de instancias. Estos métodos, como su nombre lo dicen, pueden generar nuevos ejemplos artificiales que sustituyen o complementan a los originales. ¿Para qué se usa? Principalmente para rellenar regiones del dominio con pocos datos representativos. Asimismo, nos permite también reducir la cantidad de instancias, manteniendo la información clave. También se conoce como generación de prototipos. Los nuevos ejemplos actúan como representantes de grupos de instancias originales. Los métodos comunes para generar prototipos son reetiquetar ejemplos sospechosos o crear algo que le llaman centroides a partir de instancias similares, es decir, crean un punto intermedio tomando información del resto. También a veces hay otras técnicas que lo que permiten es fusionar regiones del espacio de características y generar un prototipo por región. Ajustar posiciones de los prototipos sumando o restando valores en sus atributos es otra estrategia. Como resultado tenemos un conjunto más compacto y representativo, ideal para mejorar el rendimiento y eficiencia de los modelos. Recuerda, estos son definiciones. Posteriormente veremos algunos ejemplos más representativos de cada una de estas técnicas. Una última técnica de reducción de instancias se llama discretización de datos, y esta consiste en transformar datos cuantitativos, es decir, numéricos continuos, en datos cualitativos, discretos o nominales. ¿Cómo funciona esta estrategia? Bueno, esta divide el dominio continuo en un número finito de intervalos no superpuestos. A cada intervalo se le asigna un valor discreto. ¿Para qué se usa? Bueno, para tratar los datos numéricos como atributos nominales en análisis predictivo. Facilita el uso de ciertos algoritmos que requieren variables categóricas. En este sentido es importante mencionar que la discretización es una técnica híbrida, es decir, es una combinación, ya que forma parte tanto de la preparación de los datos como de la reducción de los datos. Esta técnica ayuda a simplificar los datos sin perder su estructura relevante. Una de las últimas categorías del preprocesamiento de los datos son los datos no balanceados. Esta técnica ha tenido mucho auge que en los últimos años se ha colocado y se le ha marcado como una técnica
que es independiente de preparación de los datos y reducción de instancias. Y esto ocurre porque se ha observado que en la literatura y en los problemas de la vida real es más frecuente que sucedan estas situaciones. Por ello, algunos autores, como este caso, Sáenz, Hill, García, Herrera, expertos investigadores en este tema, han determinado que ésta tenga su propia categoría. Sin embargo, veremos que este problema puede ser tratado desde el punto de vista de preparación de los datos, es decir, con técnicas de limpieza o como reducción de instancias. En un problema de clasificación, donde recuerda, se intenta predecir una etiqueta de clase, por ejemplo, si un correo es spam o no es spam, se espera que el escenario, es decir, los datos que representan el conjunto de datos spam y el conjunto de datos que no es spam, estén balanceados, es decir, estén representados de forma equitativa. Sin embargo, se ha observado problemas donde esos datos de una clase hay algunos que tienen más ejemplos que otro. Y particularmente suele suceder que la clase con menos instancias, que a veces se le llama clase minoritaria o clase positiva, es la clase de mayor importancia. Por ejemplo, detección de cáncer. Se ha observado que las personas, que el conjunto de datos que representa si una persona tiene cáncer suele ser muy pequeño. Esto implica que cuando se construyen modelos de aprendizaje automático, el modelo aprende más de los datos que mayor tiene información, por lo tanto construimos un modelo sesgado. Esto implica que casi todos los ejemplos que lleguen a ese modelo de clasificación existe una alta probabilidad de que los clasifique como de la clase predominante. Esto afecta el rendimiento y obviamente, debido a que la clase menos representada es la clase más importante y la clase que tiene un costo mayor de penalización por error, genera un problema que se llama datos no balanceados. Y esto ha crecido con el paso del tiempo, que hoy en día se considera una línea independiente o una línea más dentro del preprocesamiento de los datos. No obstante, las técnicas con las que se tratan este problema caen dentro de preparación de los datos y la reducción de instancias. En esta sesión introductoria hemos visto cuáles son las grandes ramas del preprocesamiento de los datos. Asimismo, hemos visto las definiciones y los tipos de preprocesamientos o técnicas, mejor dicho, que se encuentran en cada una de estas tres ramas, que son preparación de los datos, reducción de datos y datos no balanceados. Como podrás haberte dado cuenta, las técnicas que abarcan esta etapa son enormes, son diversas, lo cual significa que un conjunto de datos puede tener una gran cantidad de problemas. Asimismo, es importante mencionar que algunos de estos problemas ya los vimos, pero con un enfoque al análisis descriptivo y exploratorio de los datos. En las siguientes sesiones veremos estas técnicas de preprocesamiento de los datos o preparación de los datos o ingeniería de datos, como le quieras llamar, recuerda que son sinónimos, enfocados principalmente al análisis predictivo de los datos, es decir, a la construcción de modelos de Machine Learning. Nos vemos en las siguientes sesiones.